Por mucho tiempo se ha dicho que los europeos llegaron a América y trajeron cultura, educación, además de 2 que 3 enfermedades, pero nada más lejos de la realidad. Salvo el caso de las enfermedades, eso sí. Lo digo porque los antiguos mesoamericanos tenían ya un sistema cultural bien establecido y mecanismos para transmitir los aprendizajes mucho más avanzados de lo que creemos. Es por eso que en este microdocumental te cuento cómo era la educación antes de la llegada de los españoles. Voy a utilizar principalmente el sistema de los mexicas porque es el más estudiado y porque también es uno de los que más se utilizaron en este periodo. Todo empezaba con las primeras infancias, donde los niños convivían estrechamente con sus padres, se convertían en aprendices, colaboradores o chalanes, como quieran decirles. Aprendían oficios de tal forma que si el padre era pescador, la primera educación que adquiría el menor era sobre pesca, lo mismo con acarrear mercancías o cortar leña. En el caso de las niñas, ellas se dedicaban a tareas como tejer, hilar y moler en un metate. Desde luego siempre hubo una diferencia bien marcada entre la educación de clases sociales. No es para nada algo nuevo que la educación del pueblo sea distinta a la de los gobernantes o de los hijos de los nobles. En el caso de las niñas y los niños nobles tenían ayos y ayas, una especie de niñeros que se encargaban de enseñarles modales y cómo debían de dirigirse a las personas. Por ejemplo, para las niñas, el cuidado de estas ayas se extendía hasta la adolescencia, donde funcionaban como chaperones en las salidas a los jardines, a los mercados, y se cuenta incluso que las castigaban con pellizcos si miraban a algún hombre. Esto supuestamente para cuidar su honra. Cuando los niños empezaban a llegar a la adolescencia, entonces debían pasar al sistema educativo de manera formal. Y aunque no se sabe con exactitud a qué edad los niños entraban a las escuelas, se estima que era entre los 10 o los 12 años. En el sistema educativo náhuatl había 4 tipos de escuelas: la Tepochcali, el Calmecac, el Cuicacali y el Ichpuchcali, destinadas también para distintos estudiantes. La Tepochcali se traduce como casa de jóvenes, y aquí acudían los niños hijos de los Macehualtin, o sea, de plebeyos, o sea, la gente del pueblo, pues. Durante 4 años estudiaban sobre todo entrenamiento militar. Según el Códice Florentino, en el Tepochcali se hacían las águilas y los jaguares, o sea, los guerreros valientes. Los maestros eran exmilitares y los entrenamientos bastante duros. Por ejemplo, iniciaban con un entrenamiento físico, cargando troncos en la espalda, después marchaban con los batallones para reforzar la disciplina. Posteriormente iniciaban el entrenamiento militar estratégico. Acompañaban a los mayores en el aseguramiento y control de prisioneros. Cuando ya se consideraban suficientemente capaces, pasaban a la última etapa, la cual se subdividía en 2. Primero debían capturar a prisioneros apoyándose en un equipo, pero luego tenían que hacerlo ellos solos. Para los jóvenes mexicas, tener éxito en la escuela sí representaba un factor de movilidad social. Era mucho más útil que hacer una maestría en nuestros días. Desde luego, esta movilidad social tenía un tope, es decir, que los jóvenes militares podían llegar muy lejos y vivir con honores y beneficios, pero aún así, los puestos más elevados estaban preasignados a los hijos de los nobles. Hay algunas otras fuentes que indican que para poderse graduar, por decirlo de alguna forma, los jóvenes tenían que hacer una especie de servicio social, donde debían barrer, encender fuegos, hacer autosacrificios e incluso apoyar en la construcción de edificaciones y realizar ofrendas. A pesar de ser muy estricta esta educación, se hablaba también de ciertos permisos para los jóvenes que podían ir a casa a comer, tener amigas o compañeras de cama e incluso hablar de manera vulgar, muy distinto a lo de las escuelas nobles. Así es, si la Tepochcali te pareció una escuela con una disciplina demasiado rígida o hasta exagerada, el Calmecac te va a parecer un verdadero internado del terror. A esta escuela acudían los hijos de los nobles, con el objetivo único de convertirse en gobernantes y sacerdotes, gente que podía influir en el contexto social. Así como en la Tepochcali los maestros eran militares, en el Calmecac los maestros tenían que ser sacerdotes. Y se hablaba que para iniciar la disciplina en los jóvenes, los hacían salir a recolectar leña, ramas y espinas que necesitaban para los constantes autosacrificios que realizaban. Pasaban noches despiertos para vigilar la ciudad desde las montañas, a la par que usaban punzones para lastimarse en constantes autosacrificios. Los hacían despertar en la madrugada para bañarse con agua helada y luego hacer ayuno. Los jóvenes no podían tener contacto con su familia y había castigos abismales para aquellos que reiteradamente bebían o tenían relaciones íntimas con mujeres. Los castigos iban desde azotes, quemaduras con leña, hasta ser eliminado por incurrir en varias ocasiones en la misma falta. En el Calmecac, los jóvenes no tenían muchas más cosas que les permitían hacer, más que estudiar como loquitos. Y las materias principales eran el estudio de libros y artes pictográficas, especialmente 3 tipos de libros: el Tonalámatl,
que contenía el calendario de 260 días donde practicaban adivinación y ciclos astronómicos. El Cihuamatl, que sería algo parecido a un libro de historia con los gobiernos y conflictos de su sociedad. Y el libro de los sueños, que al parecer también era de adivinación, pero hasta el momento se sabe poco de él porque no hay una sola copia que hayan rescatado. Con respecto al Itpuchcalli, este se dirigía a mujeres. Se ha traducido como casa de doncellas o de muchachas. Ellas debían acudir a estas escuelas debido a la prohibición constante de entrar a otras casas de jóvenes por una estructura patriarcal que resaltaba la valentía masculina por sobre todo aquello que podría entenderse como femenino. La finalidad de esta escuela era que las muchachas se recluyeran en los templos con la finalidad de convertirse en sacerdotisas. En el caso del Cuicacali, traducido como casa de canto, funcionaba algo así como una casa de cultura. Se cuenta que al caer la noche, cuando la gente regresaba a sus casas, los jóvenes del Tepochcali acudían a esta junto con muchachas que eran trasladadas desde sus barrios por una guardiana que haría de chaperona. En este edificio practicaban canto, danza, con la finalidad de estar preparados para las ceremonias que hacían constantemente. Se dice que mientras los jóvenes danzaban, los alumnos del Calmecac empezaban su vigilancia desde los cerros. De cierta forma, los alumnos del Calmecac estudiaban para dirigir las obras y las sociedades, mientras los alumnos del Tepochcali aprendían a participar en ellas. Las sociedades mesoamericanas eran bastante complejas en cuanto a su transmisión de conocimientos y escolaridad. No se trataba de un grupo de salvajes como lo quisieron hacer ver algunos europeos convenencieros, pero como proceso de dominación, los europeos asignaron su cultura mediante mecanismos etnocidas, en donde la educación jugó un papel fundamental. Pero eso lo veremos en el próximo microdocumental, donde abordaremos cómo fue la educación durante el principio del virreinato. Y espero que este video te haya resultado muy útil para ti que estás estudiando para un examen sobre historia de la educación o que simplemente eres curioso y quieres saber más sobre este tema. Te recuerdo que me ayudas mucho si le das clic en el botón de suscribir y si le das like para que este contenido llegue a más personas. Y también estaré respondiendo a todos los comentarios que quieras dejar en este video.